Muy bien, vamos a iniciar. Muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la edición de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. El día de hoy tenemos nuestra telecapacitación, manejo de preeclampsia severa en emergencias obstétrica, la cual estará a cargo de la doctora Fátima Rodríguez del Águila. Ella es del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Y recordamos a todos los participantes que si tienen alguna duda y o consulta, la pueden realizar mediante el chat y al final de la ponencia cada una de las preguntas van a ser absueltas por nuestra especialista. Muchísimas gracias y adelante, estimada doctora Fátima, estamos atentos a su presentación. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a los presentes. Un gusto estar acá compartiendo esta reunión con ustedes. Gracias por la presentación y en esta oportunidad vamos a conversar un poco lo que es del manejo de la preeclampsia severa en el área de la emergencia obstétrica. Vamos a revisar algunos puntos concentrándonos un poco más en lo que es la preeclampsia severa, pero también para recordar algunos criterios diagnósticos, las manifestaciones clínicas, cuáles serían los factores de riesgo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? También tratar de mencionar un poco y conversar sobre lo que sería lo más adecuado, si una preeclampsia severa sería indicación siempre de cesárea o podemos favorecer un parto vaginal. Y también tratar un poco lo que son los efectos adversos que podríamos encontrar con el uso de algunos medicamentos en el manejo de esta patología. Bien, hablamos un poco de lo que es la epidemiología. Los trastornos hipertensivos del embarazo pueden llegar a afectar hasta entre el 10 al 15% de los embarazos en general. Sin embargo, la preeclampsia en sí puede llegar a complicar entre el 2 al 4% de los embarazos. Esta patología tiene la característica de ser progresiva, lo cual hasta cierto punto nos da ciertas opciones de manejo, pero sin embargo también es impredecible. Se nos puede complicar de manera muy rápida sin tener un factor predisponente específico para determinar cuáles van a ser estas complicaciones que la paciente va a desarrollar. Esta patología está afectando aproximadamente y está produciendo aproximadamente 46,000 muertes maternas al año y hasta 500,000 muertes fetales y neonatales al año. Algunos factores de riesgo que podríamos identificar en nuestros controles prenatales para tratar de reenfocarlos y tratar de prevenir estas complicaciones. Tenemos aquellas que se incluyen como las características demográficas, ¿no? Como el grupo étnico, el grupo racial, algunos antecedentes que la madre puede presentar, ya sean patologías del aspecto médico o el aspecto obstétrico. También tenemos que identificar las características del embarazo actual. Si es un primer embarazo, si es un embarazo producto de un tratamiento por reproducción asistida, si la paciente de repente tiene un factor de riesgo como anomalías fisiológicas o anomalías congénitas también, resultados anormales o alterados en los laboratorios que se pueden encontrar incluso desde antes de la gestación y algunas alteraciones a través de la ecografía que nos sirve como manera de prevención también. Tenemos ahí por ejemplo, el índice de pulsatilidad que se evalúa a nivel de las arterias uterinas y se realiza a través de una ecografía Doppler. En el mejor de los casos, en la mayoría de los casos también, la preeclampsia es una patología que se presenta ya cuando el embarazo está llegando al término. Estas manifestaciones en este cuadro pueden ser leves, pueden ser transitorias y pueden tener una resolución poco después que se ha producido el parto.
Sin embargo, no significa que la preeclampsia sea una patología exclusiva de los embarazos a término. Del 5 al 20% de las mujeres, ¿no?, van a desarrollar la preeclampsia mucho antes del término. Y en este caso, no solo se va a estar hablando de las complicaciones propias de la preeclampsia, sino también las complicaciones que se asocian a la prematuridad del bebé. Estas diferentes complicaciones, tanto en la mamá como en el bebé, no solo pueden alterar la vida, sino también ponen en riesgo la vida y en el peor de los casos pueden llegar a ser fatales. ¿Cómo vamos a identificar a aquellas pacientes que tienen ya desarrollándose la patología, ¿no? Vamos a tener que buscar algunas manifestaciones clínicas. En ese caso, a través de la fisiopatología vamos a poder encontrar estas alteraciones. Así tenemos, por ejemplo, el daño endotelial, que si bien actualmente no tenemos como criterio de severidad el edema, pero sí puede llegar a ser una manifestación de esta patología. También encontramos manifestaciones cardiovasculares, ¿no? Así está el principal hallazgo, que es la hipertensión. También puede llegar a producir una miocardiopatía periparto, puede llegar a producir complicaciones tan severas como el edema pulmonar. La hipertensión puede descompensarse tanto y llegar a rangos de severidad. Sobre todo hay que tener cuidado con los rangos de la presión arterial sistólica. También podemos tener manifestaciones a nivel neurológico, ¿no? Así tenemos la cefalea, los trastornos visuales y pues las manifestaciones más severas ya de la eclampsia, que serían las convulsiones. También tenemos manifestaciones renales, ¿no? Y esto cuenta como criterio diagnóstico para la preeclampsia también, que es la proteinuria, que puede llegar a producir también necrosis tubular, daño renal agudo, ¿no? Y también manifestaciones hepáticas. La lesión hepática se va a manifestar a través de dolor a nivel del cuadrante superior derecho. También la paciente puede referir dolor a nivel de epigastrio, alteraciones a nivel de las concentraciones séricas de las transaminasas, también complicaciones severas como el hematoma subcapsular, y también estos hematomas pueden llegar a romperse y producir mayor complicación y compromiso de la vida de la paciente. Como hallazgos raros, también, y esto también nos podría servir para hacer diagnósticos diferenciales con otra patología, la preeclampsia también puede producir ictericia e hipoglicemia. Son tardíos, son manifestaciones tardías, pero también pueden estar presentes. A nivel de hallazgos o de manifestaciones hematológicas, podemos tener que van a haber trombosis, hemólisis, ¿no? Por consumo también puede haber consumo de las plaquetas y esto puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada, que también es una complicación terrible de esta patología. Y si hablamos de los hallazgos a nivel de los bebés, a nivel de los fetos, no hay una manifestación específica, es decir, no porque una mamá tenga preeclampsia, siempre el bebé va a tener restricción del crecimiento fetal, o porque la mamá va a tener preeclampsia, siempre vamos a tener un bebé con macrosomía. No hay algo uniforme, ¿no? Entonces, en el caso sobre todo de aquellas mamás que van a presentar la preeclampsia de inicio temprano, el bebé generalmente termina desarrollando una restricción del crecimiento. Sin embargo, en aquellas mamás en las cuales la preeclampsia va a tener un inicio tardío, la macrosomía puede estar presente o incluso un bebé con un peso adecuado para la edad gestacional. Entonces, vamos recordando un poco lo que son los criterios diagnósticos. En primer lugar, tenemos lo que es la hipertensión gestacional.
Como su nombre lo dice, tenemos que encontrar alteraciones en lo que es la presión arterial de la mamá, y así podemos encontrar como criterio principal que la presión sistólica debe estar más o igual que 140 milímetros de mercurio. Y o, ¿no? Recordemos este enlace, y o no siempre van a estar las dos presiones alteradas, puede estar una de las dos. Entonces, presión arterial sistólica mayor o igual de 140 milímetros de mercurio, y o una presión arterial diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. No es necesario que estén las dos presiones alteradas, puede estar cualquiera de las dos alteradas y ya estamos presentando un criterio diagnóstico. Estas presiones alteradas debemos encontrarlas por lo menos en 2 ocasiones, pero no estamos hablando de que las 2 ocasiones van a estar separadas por 10 o 15 minutos. Tiene que ser una separación por lo menos de 4 horas y tiene que estar presente después de las 20 semanas de gestación. ¿Ya? Obviamente, antes de este hallazgo, la mamá tenía una presión arterial normal. Seguimos avanzando con esta patología y tenemos la preeclampsia. La preeclampsia es aquella paciente que va a presentar la hipertensión gestacional, es decir, los criterios que les acabo de mencionar, asociado a proteinuria significativa. ¿Qué vamos a considerar proteinuria significativa? La proteinuria significativa va a ser la concentración de proteínas en una muestra recolectada en 24 horas que esté presente en más o igual de 300 miligramos en todo ese día. También, si no tenemos la posibilidad de hacer este estudio o de repente queremos un resultado más pronto, podríamos optar por otros medios diagnósticos. Por ejemplo, aquella paciente que nos recolecte una muestra al azar, lo enviamos al laboratorio, que nos determinen la concentración de proteínas y de creatininas a nivel de orina, y esto lo vamos a dividir, estos valores lo vamos a dividir. Eso es lo que se denomina como el índice proteína-creatinina. Y este resultado, esta división, debe ser mayor o igual a 0.3 para poder considerarlo como proteinuria significativa. Otra opción, ¿no? Ya pasamos a las opciones más subjetivas, ¿no? Y obviamente las cuantitativas, las opciones cuantitativas, es decir, la proteinuria de 24 horas y el índice proteína-creatinina tiene mayor validez si lo comparamos con lo que son la tira reactiva o el ácido sulfosalicílico, que serían unas pruebas cualitativas, ¿no? Entonces, tenemos también la prueba con tira reactiva, que si es de 2 cruces o más, consideraríamos una proteinuria significativa. Lo mismo ocurre con el ácido sulfosalicílico. Si es de 2 cruces a más, estaríamos hablando de una potencial proteinuria significativa. Entonces, ¿cómo haríamos el diagnóstico de la preeclampsia? Sumamos el criterio de la hipertensión gestacional más lo que es la proteinuria significativa. ¿Y qué ocurre en aquellas pacientes que tienen hipertensión gestacional más otros hallazgos, pero sin proteinuria, ¿no? Entonces, hipertensión gestacional en ausencia de proteinuria, también podemos hacer el diagnóstico de preeclampsia. En ese caso, lo que tenemos que evaluar es una hipertensión de aparición reciente, es decir, que la mamá tenga las presiones, sea normotensa, ¿no? Que sea normotensa previamente, pero esta nueva hipertensión está asociándose a otros hallazgos. Estos hallazgos pueden ser de laboratorio o pueden ser manifestaciones clínicas. Si hablamos de algunos criterios de laboratorio, estaríamos hablando de la trombocitopenia, recuento de plaquetas menores a 100.000, alteraciones a nivel renal, es decir, la creatinina sérica va a ser mayor de 1.1 miligramos por decilitro, o de repente si tenemos un valor ya previo conocido de esa paciente,
ese valor que se duplique o que sea mayor al doble de ese valor, estaríamos hablando de un daño renal. Si hablamos también de función hepática, alteraciones a nivel de las transaminasas, también cuenta como criterio para hacer el diagnóstico de preeclampsia. Complicaciones más severas como el edema pulmonar, la cefalea de inicio reciente, que generalmente la literatura lo describe como si fuera una cefalea holocraniana, como tipo casco, tipo opresivo, ¿no? Entonces, si una paciente tiene hipertensión arterial en los rangos de la hipertensión gestacional, más la proteinuria, tenemos el diagnóstico de preeclampsia. Si una paciente tiene los diagnósticos o el diagnóstico de hipertensión gestacional, pero no hay proteinuria, pero el resto de los exámenes están saliendo alterados o está presentando otra alteración sintomatológica como el edema pulmonar o la cefalea, también hacemos el diagnóstico de preeclampsia. ¿Cuáles serían nuestros criterios de severidad para poder diagnosticar ya no solo una preeclampsia, sino una preeclampsia con signos de severidad? El diagnóstico actualmente se maneja como preeclampsia sin signos de severidad o preeclampsia con signos de severidad. Entonces, hay que recordar cuáles son los signos de severidad o los criterios de severidad para poder establecer otro manejo, porque nuestro manejo va a depender de cada una de estas patologías. Entonces, como signo de severidad, como criterio de severidad, ya acá volvemos a tener en cuenta lo que es la presión arterial. La presión arterial sistólica debe estar mayor o igual de 160 milímetros de mercurio, nuevamente el enlace, y o presión arterial diastólica mayor o igual de 110 milímetros por mercurio. En este punto aplica lo mismo que les mencioné anteriormente. No es necesario que estén las dos presiones alteradas. Suficiente con que esté alterada solo la presión sistólica o solo la presión diastólica para nosotros poder establecer este criterio de severidad. La trombocitopenia en los valores que les mencioné anteriormente, el deterioro de la función hepática, ¿no? Alteración de las enzimas hepáticas, o que la paciente refiera un dolor severo, persistente, a nivel del cuadrante superior derecho o a nivel de epigastrio, que haya compromiso de la función renal, que haya manifestaciones de insuficiencia respiratoria, el edema pulmonar, que haya cefalea, ¿no? Con las características también ya mencionadas, y que haya también alteraciones visuales. Lo que les acabo de mencionar son los criterios de severidad. No es necesario que la paciente presente todos los criterios juntos para poder decir que esta paciente tiene preeclampsia con criterios de severidad. Suficiente con que presente uno de ellos y ya establecemos el diagnóstico. Ahora, algunos casos, digamos que especiales, que debemos tener en cuenta también durante el embarazo, son aquellas pacientes con hipertensión arterial crónica, es decir, aquella paciente que ya tenía la hipertensión o el diagnóstico de hipertensión arterial previo al embarazo, o que de repente durante el embarazo le estamos haciendo el hallazgo de los criterios de presión alta, pero que se presente antes de la semana 20. Si se presenta después de la semana 20, ya estaríamos hablando de una hipertensión gestacional y en adelante preeclampsia o preeclampsia con signos de severidad. ¿Y qué ocurre con aquellas pacientes que tienen el diagnóstico de hipertensión arterial crónica y que pueden hacernos una preeclampsia, ¿no? Estamos hablando que el 25% aproximadamente de las pacientes que tienen el diagnóstico de hipertensión arterial crónica van a desarrollarnos lo que es la preeclampsia sobreagregada. ¿Y cómo haríamos el diagnóstico de preeclampsia sobreagregada? Se va a realizar cuando una mujer con hipertensión arterial crónica
va a presentar cualquiera de las alteraciones que se les ha presentado o que se les ha mencionado en las diapositivas anteriores. Igual vamos a tener que vigilar los signos de severidad en estas pacientes con HTA crónica. Bien, entonces vamos pasando un poco, avanzando un poco y vamos a hablar lo que es ahora el manejo médico de lo que es la hipertensión severa, ¿no? En esta oportunidad estamos concentrándonos en lo que es la hipertensión arterial severa, es decir, la preeclampsia con signos de severidad. Y vamos a ir viendo cómo vamos a ir haciendo el manejo y obviamente cuál sería el tratamiento definitivo de esta patología. Entonces, primero tenemos que la paciente llega a nosotros, encontramos los criterios diagnósticos de hipertensión severa o de preeclampsia con signos de severidad y en el peor de los casos con eclampsia. Lo primero que debemos hacer es iniciar lo que es la administración del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio podemos administrarlo por vía intravenosa o por vía intramuscular, siendo lo más adecuado obviamente la vía intravenosa. ¿En qué pacientes vamos a considerar o vamos a pensar en administrar el sulfato de magnesio? Suficiente con que las pacientes presenten una de las características siguientes y si es más, pues con mayor razón, ¿no? Cefalea intensa, que tenga manifestaciones visuales, por ejemplo, los escotomas, que la paciente tenga náuseas, vómitos, dolor a nivel de epigastrio, oliguria, la hipertensión severa, claro que sí, y, o en todo caso, aquella paciente que de repente ya la estábamos vigilando, que teníamos unos parámetros de laboratorio basales y que en los controles se está viendo deterioro. En aquellas pacientes debemos iniciar lo que es el manejo médico con la administración del sulfato de magnesio. Tenemos diferentes esquemas, ¿no? Tenemos diferentes esquemas para lo que es la administración del sulfato de magnesio. Acá les estoy presentando lo que es con una dosis de carga de 4 gramos, ¿ya? Es decir, los 4 gramos de sulfato de magnesio debemos administrarlo en bolo. En bolo estamos hablando, obviamente que no lo vamos a administrar directamente sin diluir ni nada, sino que en bolo nos referimos que esa administración tiene que ser entre 5 a 15 minutos, incluso hasta 20 minutos, ¿no? Y posteriormente debemos hacer la infusión permanente del sulfato de magnesio, pero en este caso ya no vamos a estar hablando de 4 gramos, estaríamos hablando de 1 gramo por hora. Y esa dosis de mantenimiento vamos a permanecer durante por lo menos unas 24 horas después del parto, o incluso aquellas pacientes que están con cuadros de eclampsia, es decir, con cuadros de convulsión, la dosis de mantenimiento debemos mantenerlo, valga la redundancia, por 24 horas después de la última crisis convulsiva. Si una paciente que está con dosis de mantenimiento presenta durante esa administración una convulsión, se debe administrar nuevamente la dosis de carga, es decir, nuevamente los 4 gramos por vía endovenosa, ¿ya? Y es como si estuviéramos reiniciando la administración de la dosis de mantenimiento. Ahora, les presento acá una manera de preparar las dosis que les estoy mencionando. Entonces, tenemos la dosis de ataque o dosis de impregnación, que estaba mencionándoles, que es de 4 gramos por vía endovenosa, por lo menos entre 5 a 15 o hasta 20 minutos. Y podremos diluir 2 ampollas de sulfato de magnesio en 80 cc de solución fisiológica, que estaríamos sumando 100 cc, y esto se administra a 30 microgotas por minuto.
Si tenemos bomba de infusión, vamos a administrar este volumen a una dosis de 300 cc por hora. Y eso se estaría completando los 100 cc del volumen que se ha preparado en 10 minutos. Luego de esa administración de la dosis de carga, tenemos la dosis de mantenimiento. Como les había mencionado, es 1 gramo por hora. Entonces, diluimos 5 ampollas de sulfato de magnesio en 450 cc de solución fisiológica y este volumen de 500 cc vamos a administrarle a 17 gotas por minuto o 50 microgotas por minuto. Tenemos también la opción de la bomba de infusión, es decir, estos 500 cc que hemos preparado, podemos administrarlo, podemos programar la bomba para que su administración sea de 50 cc por hora. Ahora, en estas pacientes que estamos evaluando, estamos identificando que es una preeclampsia con signos de severidad, tenemos también que administrar antihipertensivos. En este caso tenemos 3 opciones. No es necesario que usemos las 3 opciones juntas, ¿ya? Si es uno con un solo medicamento, va mejorando la paciente. Tenemos ya con eso tenemos que mantenernos. Entonces tenemos como opción ideal el labetalol, el nifedipino y la hidralazina. El medicamento del que más fácil disponemos es el nifedipino y con ello podemos empezar. El manejo de la presión va a ir dependiendo o va a ir modificándose de acuerdo a los hallazgos de la presión que vamos a ir encontrando. Tenemos que asegurarnos, ya, monitorizar a esa paciente, es decir, no porque ya le administré el sulfato de magnesio o no porque ya le di una primera dosis de nifedipino, que usualmente tenemos a la mano, no por ello vamos a dejar de vigilar la presión o vamos a dejar de monitorizar la presión arterial de esa paciente. Tenemos que seguir monitorizando para evaluar que esa paciente esté descendiendo la presión, ¿no? Para tratar de ver si requiere mayores dosis, si requiere continuar, cambiar el medicamento o si la primera dosis o si una sola dosis ha sido suficiente para vigilar o para controlar los niveles de severidad. También nos va a ayudar, obviamente, para identificar los efectos adversos que se puede presentar tanto en la mujer como en el bebé. Y como les decía, nos va a ayudar a evaluar si es necesario modificar el tratamiento según la respuesta de la mamá. En el caso que usemos hidralazina, se sugiere que previo a ese uso hidratemos a la paciente con por lo menos unos 500 cc de solución salina. Si la paciente no está presentando una adecuada mejoría y el bebé estamos hablando de una edad gestacional de 34 semanas o menos, ¿ya? Tenemos que ofrecerle a esa paciente el uso de corticoides prenatales. Eso nos va a ayudar a facilitar o acelerar un poco lo que es la maduración sistémica fetal. No está recomendado, ya por parte de las sociedades de ginecología, no está recomendado el uso de corticoides como tratamiento del síndrome de Hell. No se recomienda el uso de expansores de volumen o la sobrehidratación en el caso de las pacientes con diagnóstico de preeclampsia con signos de severidad, a menos que vayamos a usar hidralazina. En aquellas pacientes con preeclampsia con signos de severidad hay que tratar de limitar, como les decía, los líquidos a nivel de forma para mantenimiento y puede ser aproximadamente de 80 mililitros por hora. Salvo que obviamente estemos evidenciando que haya otras pérdidas, ¿no? Como la pérdida sanguínea por una hemorragia, por ejemplo, obviamente ahí sí tenemos que reponer esa pérdida. Ahora, de repente esta es una pregunta que muchas veces
pueden estar presentes, ya sea porque hemos visto que a una paciente sí o sí le han indicado parto por parto vaginal, o a una paciente sí o sí le han indicado parto por cesárea, ¿no? Entonces, ¿en quién vamos a decidir si definitivamente tenemos que hacer cesárea o si podemos favorecer un trabajo de parto vaginal? El manejo de la preeclampsia es lo que les mencioné anteriormente, ¿no? De la preeclampsia con signos de severidad. Tenemos el tratamiento antihipertensivo y tenemos lo que es la administración de sulfato de magnesio. Pero ese no es el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo es el parto, ¿no? Porque a través de la fisiopatología ya se ha evidenciado que hay diferentes factores durante el embarazo que llegan a desarrollar lo que es la preeclampsia. Entonces, si terminamos el embarazo, ya terminamos con la patología, empezamos con la resolución de esta patología. En el caso de la preeclampsia, la iniciación del parto, si encontramos un alto riesgo de complicaciones, ya sean maternas y fetales, ¿no? Sobre todo si hablamos de una complicación mortal, se puede terminar el embarazo incluso antes de las 24 semanas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que antes de las 24 semanas las tasas de sobrevida o las probabilidades de sobrevida de ese bebecito son muy bajas, y tenemos que priorizar ahí muchas veces lo que es el estado de la madre. Si estamos hablando de un bebé, por ejemplo, que ya llega hasta de las 37 semanas a más, así no hayan complicaciones evidentes en ese momento, salvo la presión, salvo que esa paciente tenga trastornos de la presión nada más, ya se indica el término del embarazo. Pero antes de continuar, entonces, ¿cuál sería mejor? ¿Cesárea o trabajo parto vaginal? Va a depender, esta decisión va a depender de las condiciones en las que se encuentre la mamá en ese momento y el bebé, obviamente. Si encontramos que la mamá ya tiene lesión de órganos blancos y que el bebé tiene un estado no tranquilizador, es decir, ya estamos comprometiendo, ya se está comprometiendo el estado del bebé, necesitamos actuar de manera rápida, terminar el embarazo lo antes posible. Y si es una paciente que no está en trabajo de parto, no tiene condiciones como para esperar una inducción de trabajo de parto, la mejor opción es la cesárea. Si tenemos una paciente, por ejemplo, que ya está en trabajo de parto, está dilatando, ya está de repente incluso con la cabecita del bebé, la presentación del bebé ya está descendida, podemos favorecer un parto, ¿no? Sobre todo en aquellas pacientes de repente multíparas que se encuentran ya en fase activa del trabajo de parto, también podemos favorecer un parto vaginal. No siempre la preeclampsia con signos de severidad va a ser indicación de cesárea. Cada decisión o cada vía de parto se va a decidir de manera individualizada, evaluando bien a la paciente y evaluando bien el estado del bebé. Todas las pacientes con el diagnóstico de preeclampsia con signos de severidad necesitan una evaluación por cuidados intensivos. Y aquellas pacientes con algunas características sí o sí van a requerir un manejo en una unidad de cuidados intensivos. Que esa paciente, además de preeclampsia con signos de severidad, tenga la necesidad de ventilación asistida, un cuadro de eclampsia, el diagnóstico de síndrome de Hell, la hemorragia, trastornos electrolíticos, oliguria severa, que nos podría estar indicando un daño renal, trastornos de la coagulación, tratamientos antihipertensivos que no hayan respondido de repente de manera adecuada con los primeros manejos,
que sea persistente, ¿no? También requiere el uso o la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Lesiones o evidencias de insuficiencia cardíaca y alteraciones neurológicas también necesitan un cuidado por esta área. Hablando un poco lo que son los efectos adversos o efectos colaterales que debemos vigilar, sobre todo con respecto a lo que es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio puede traernos una complicación que puede llegar a ser fatal, incluyendo lo que es la depresión respiratoria y el paro cardíaco. ¿De qué va a depender? Va a depender del nivel plasmático de este medicamento, de acuerdo a la cantidad de medicamento que le estemos administrando al paciente, del tiempo de su organismo. Entonces tenemos que una paciente puede llegar a presentar diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Dentro de los más prontos va a ser la pérdida de los reflejos patelares. Entonces, por eso es que debemos vigilar. Parte de la vigilancia en estas pacientes es evaluar los reflejos patelares. Si se evidencia la pérdida de reflejos patelares, estamos en mayor riesgo que la concentración plasmática del sulfato de magnesio sea mayor y por lo tanto nos estamos acercando al deterioro de los músculos respiratorios, ¿no? Que podríamos llegar hasta una hipoxia, parálisis muscular, paro respiratorio y paro cardíaco. Entonces, para prevenir esta complicación o este efecto adverso del medicamento, debemos hacer una monitorización adecuada de la paciente. El sulfato de magnesio se va a excretar, ¿no? Se va a eliminar del organismo, en su mayoría a través de la orina. Entonces, por lo tanto, debemos vigilar la diuresis. Por eso es que en estas pacientes iniciamos lo que es el protocolo de sulfato de magnesio y por lo tanto se incluye lo que es la colocación de la sonda vesical, ¿no? ¿Para qué? Para ir vigilando, para ir monitorizando que por lo menos sea de 30 cc por hora para decir que está con una diuresis adecuada. Si es menos, corremos el riesgo a lo mejor que esa paciente esté haciendo daño renal y si tiene un daño renal, no se va a hacer una excreción adecuada del medicamento, nos estamos arriesgando a que el medicamento se mantenga en el organismo y por lo tanto arriesgándonos a presentar las complicaciones de la toxicidad del sulfato de magnesio. ¿Qué vigilaríamos además de los reflejos patelares? Obviamente tenemos que vigilar lo que es la frecuencia respiratoria. Nos llamaría la atención si es menos de 10 respiraciones por minuto o si se está comprometiendo lo que es la saturación de oxígeno al menos de 92%. Signos más severos ya tendríamos que ver, por ejemplo, la parálisis muscular. ¿Ven? Entonces, tenemos que vigilar lo que es la diuresis, la frecuencia respiratoria, y lo que es también los reflejos osteoteninosos para poder ir de manera indirecta evaluando lo que es la concentración del sulfato de magnesio a nivel sérico de la paciente. Y si encontramos alguno de estos signos de toxicidad, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, suspender la administración del medicamento. Si tenemos el laboratorio a disposición y si ese laboratorio nos puede determinar el nivel sérico del magnesio, en buena hora, perfecto. Pero si no lo podemos hacer, si no tenemos esa facilidad, definitivamente tenemos que suspender la infusión y hacer un manejo con lo que es el antagonista que viene a ser el gluconato de calcio al 10%. ¿Ya? Si vemos que esa paciente tiene depresión respiratoria, necesita intubación endotraqueal, tenemos que hacer la administración del gluconato de calcio, ¿no? ¿Cómo lo podemos diluir? Podemos diluir 10 mililitros en 100 mililitros de solución salina
y se administra en boca. También debemos favorecer la excreción del medicamento. Les acabo de decir que el medicamento, el sulfato de magnesio, se elimina por vía urinaria, ¿no? Se excreta a través de la orina. Entonces debemos favorecer la excreción administrando lo que es la furosemida también para acelerar esta eliminación. Bien, ahí les estoy compartiendo cuáles serían los dosis o el esquema de manejo, ¿no? Para lo que son los medicamentos antihipertensivos. Generalmente tenemos a la mano lo que es el nifedipino y podemos administrar el nifedipino, una tableta de 10 miligramos vía oral, y después de 15 minutos tenemos que hacer una nueva medición de la presión. Y si la presión continúa en rangos de severidad, podemos duplicar esta dosis, administrar nuevamente el nifedipino ya 2 tabletas y así ir continuando. Y en el caso de que este medicamento no esté haciendo el efecto esperado, debemos también pasar a otros medicamentos endovenosos. Por lo tanto, como les mencioné, ya debe ser manejado por una unidad de cuidados intensivos. Pasaríamos a lo que es también el abetalol, ¿no? Y definitivamente, si es una paciente que aún está gestando, ya ir preparando el término del embarazo. Bien, estas son las referencias bibliográficas y bueno, estamos para responder si tienen alguna duda. Muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, estimada doctora Fátima de Rosario Rodríguez, especialista del Hospital Madre José del Niño San Bartolomé, por esta presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat, paso a leerlas. La primera dice así: doctora, ¿cuáles serían los signos de alarma que deberíamos tener en cuenta para poder referir el caso a un hospital de mayor complejidad? Dentro de los signos de alarma o signos de severidad, ¿no? Como les había mencionado, hay criterios de laboratorio y hay criterios clínicos. Dentro de estos signos de alarma a nivel clínico, estaríamos hablando de una cefalea holocraniana persistente, que de repente le han administrado incluso algún medicamento y no cede con la administración del medicamento, manifestaciones visuales como los escotomas, el tinnitus también, el edema generalizado también es un signo de alarma, que la paciente presente dolor a nivel de epigastrio, a nivel del cuadrante superior derecho, también es un signo clínico de alarma, signo clínico de severidad. Dentro de lo que son los signos de alarma laboratoriales, tenemos la plaquetopenia, ¿ya? Sobre todo si estamos hablando de plaquetas por debajo de 100.000, alteraciones a nivel de la creatinina que esté por encima de 1.1 gramos por decilitro, elevación de las transaminasas, también que encontremos las transaminasas al doble del valor normal que encontramos en estas pacientes, o generalmente a veces lo ponemos como rango de referencia por encima de 70, ¿no? O algún trastorno también como alteraciones de la DHE deshidrogenasa láctica, alteraciones de la glucosa, alteraciones también en lo que es la diuresis, también tenemos que considerarlo como signo de alarma. Ojo, recordemos también que no es necesario que la paciente presente todos los signos juntos o todas las alteraciones juntas para recién considerarlas como preeclampsia con signos de severidad. Suficiente con uno de los criterios para decir que esa paciente o para hacer el diagnóstico de preeclampsia con signos de severidad. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice: ¿sí la preeclampsia con características graves podrían dañar a los órganos?
Claro que sí, justamente por eso es que se presentan los criterios, ¿no? Porque si estamos encontrando el dolor persistente a nivel de epigastrio o a nivel de cuadrante superior, es generalmente porque la cápsula de Gleason, que es la cápsula que cubre al hígado, se está distendiendo. Y esa distensión puede ser porque esa paciente esté presentando, en el peor de los casos, un hematoma hepático que puede llegar a romperse y por lo tanto producir una hemorragia interna de la paciente, ¿no? Si la creatinina se encuentra alterada, eso puede llegar a producirnos una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, sí llega a afectar lo que es los órganos. También otro cuadro clínico que puede llegar a presentar la paciente es la pérdida de la visión, que ya sea porque otra complicación puede llegar a ser el desprendimiento de la retina. Hay algunas pacientes que presentan preeclampsia con signos de severidad y después del parto ya desarrollan una hipertensión crónica. Hay algunas pacientes en casos ya cuando la patología se establece, puede llegar a producir insuficiencia renal aguda y hay pacientes que pueden llegar a permanecer ya con insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces es una patología que cuanto antes lo manejemos, mejor, porque disminuimos lo que es la morbimortalidad materna y perinatal también. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Siguiente pregunta dice, sí, doctora, por favor, ¿nos podría usted decir en su experiencia cuáles serían esos factores de riesgos que producen este tipo de preeclampsia? Hemos escuchado que la edad materna tiene mucho que ver, si es mayor de 35 o si es menor de 17 años. ¿Qué nos podría decir, por favor? Así es. Dentro de los factores de riesgo que debemos identificar en el control prenatal, es la edad materna, eso es cierto. La edad materna en los extremos de la vida, es decir, aquellas madres añosas, más de 35 años, y en aquellas adolescentes, suman como factor de riesgo. Que sea un primer embarazo es un factor de riesgo. Embarazos gemelares o embarazos múltiples es un factor de riesgo. Embarazos que se han conseguido a través de terapia de reproducción asistida también es un factor de riesgo. Pero sobre todo no olvidemos que en obstetricia siempre los antecedentes son muy importantes. Si es una paciente que ha tenido preeclampsia en un embarazo previo, tiene muchas más probabilidades de que en este embarazo actual vuelva a presentarnos un cuadro similar o peor, ¿no? Lo mismo pasa, saliéndonos un poco del tema, si es una paciente que en un embarazo anterior ha tenido ruptura prematura de membranas, en este embarazo es muy probable que nos vuelva a presentar el mismo cuadro. Y así, en obstetricia, recuérdenlo siempre, todos los antecedentes son muy importantes, siempre. Entonces, dentro de los factores de riesgo, como les mencionaba, ¿no? Antecedentes que la paciente haya tenido preeclampsia en el embarazo anterior, embarazos en los extremos de la edad reproductiva, embarazos múltiples. Muy bien. Al parecer hemos tenido un pequeño problema técnico.
hemos perdido la conexión con la doctora Fátima, pero ya en breves instantes vamos a retomarla. Muchísimas gracias a todos los participantes que nos han enviado también sus preguntas mediante el chat, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube de Telesalud Minsa Telecapacitaciones. En este importante tema que el día de hoy estamos abordando. Doctora Fátima, disculpe, justo se interrumpió la última parte que estaba explicando. Sí, sí, disculpen, perdí la conexión un momento. Bueno, entonces les estaba mencionando, ¿no? Los factores de riesgo que hay que tener en cuenta, ¿no? En aquellas pacientes que acuden a nuestro control prenatal. Recordemos que el objetivo del control prenatal es identificar los factores de riesgo que pueden tener nuestras pacientes y de acuerdo a ello tratar de prevenirlos lo más que se pueda, ¿no? Y en el caso de la preeclampsia, no solo la preeclampsia con signos de severidad o no solo la eclampsia, en cualquiera de los trastornos hipertensivos del embarazo y tratar de identificar los factores de riesgo, antecedentes de la mamá, antecedentes de alguna patología de fondo, ¿no? Por parte de la mamá, antecedentes obstétricos de la mamá, antecedentes familiares también, sobre todo mamá, hermanas, lo que es la edad, lo que es que sea primer embarazo, productos de o embarazos, productos de reproducción asistida, embarazos múltiples, también hay que tener en cuenta para identificar estos factores de riesgo. Perfecto. Muchísimas gracias por su presentación. El día de hoy nos ha obsequiado, estimada doctora Fátima, por parte del Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé, Ministerio de Salud. Por favor, algunas recomendaciones finales para todos los participantes que nos están visualizando a través de la plataforma Zoom y también por el canal de YouTube de Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Sí, claro. Tratemos de hacer siempre un control prenatal muy bien enfocado en las pacientes, en los factores de riesgo. Recordemos que no vamos a estar trabajando, no solo es una paciente, son dos pacientes que van a estar a nuestro cargo, ¿no? Son dos vidas o incluso en los embarazos múltiples son más vidas que van a depender de nuestro manejo, van a depender de los medios que tengamos para prevenir las diferentes patologías que puede traer el embarazo. Si bien el embarazo no es una enfermedad, pero puede tener complicaciones. Entonces, nuestro objetivo es hacer un adecuado control prenatal, identificar los factores de riesgo y cuando veamos una patología, pues hacer la referencia en el momento adecuado para poder hacerle un manejo adecuado a esa paciente y al embarazo también, ¿no? Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, estimada doctora Fátima Rodríguez, del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Muchísimas gracias por la presentación del día de hoy que nos ha obsequiado. Doctora, la esperamos en próximas presentaciones. Fue un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y recordarles a todos los participantes que esta telecapacitación está siendo transmitida en vivo en nuestro canal de YouTube de Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde ustedes van a poder visualizarla nuevamente, van a poder compartir la compulsión de la salud. Recuerden, por favor, suscribirse al canal para recibir próximas notificaciones de cuando estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nos vemos en próximas telecapacitaciones. Hasta luego.